El millonario estaba seguro del fin del matrimonio y ya estaba involucrado con otra. Pero un día antes de firmar el divorcio, tuvo una noche de amor con su esposa. Días después, se quedó helado con un secreto que descubrió. El aire en el ático parecía vibrar con palabras no dichas. Al otro lado de la mesa de jacarandá, perfectamente puesta para dos, Gustavo apenas había tocado el risotto de camarones con limón siciliano, su plato favorito. Mantenía los ojos fijos en el celular, la luz fría de la pantalla creando una barrera invisible entre ellos. Cada vibración discreta del aparato sobre la madera pulida era como una pequeña puñalada en el corazón de Beatriz. Era ella, Bianca, la tenista de cuerpo escultural y sonrisa fácil que había robado no solo el tiempo de Gustavo, sino el alma de su matrimonio. Beatriz sintió el sabor metálico de la bilis en su garganta. Humillación. Esa era la palabra. Ahí estaba ella, en un esfuerzo final y desesperado, tratando de salvar un barco que ya se había hundido. La idea, o mejor dicho, la súplica, había venido de su mejor amiga, Clara. Vía, lucha por tu matrimonio. No entregues 10 años en bandeja. Hazle recordar quién eres, la mujer de la que se enamoró. Las palabras de Clara resonaban en su mente mientras observaba a Gustavo, tan cerca y al mismo tiempo, a un universo de distancia. «La reunión con los abogados es mañana a las 10, ¿verdad?», preguntó, la voz cuidadosamente calibrada para sonar casual, mientras se servía otra copa de vino. El alcohol ayudaba a anestesiar las puntas afiladas del dolor y a darle el coraje que le faltaba. «Sí, Beatriz, a las 10», respondió él, sin desviar los ojos de la pantalla. «No te preocupes, no llegaré tarde. Soy el más interesado en resolver esto». La frase, fría y burocrática, casi la hizo desistir. El más interesado, como si el fin de su vida juntos fuera solo un elemento a tachar de su lista de tareas. Pero, entonces, recordó el consejo de Clara. Lucharía hasta el último minuto. Con un suspiro que disimuló como relajación, Beatriz se levantó. La suave música de Sade, elegida a propósito, llenaba el ambiente, una banda sonora de tiempos más felices, de noches en que la seducción era un juego entre dos, no un acto unilateral de desesperación. Llevaba un vestido de seda negro, simple, pero que se deslizaba por su cuerpo con cada movimiento, insinuando las curvas que ella sabía que él, un día, había deseado ardientemente. Por debajo, la lencería más linda que encontró, una armadura secreta de confianza. «¿Más whisky?», ofreció, acercándose a él con la botella del single malt añejo que tanto apreciaba. Al inclinarse para servir, permitió que la tela del vestido se apartara ligeramente, revelando la curva de su hombro y el inicio del escote. Lo sintió contener la respiración por una fracción de segundo. Una pequeña señal, una victoria minúscula. Él levantó los ojos del celular y por primera vez esa noche realmente la vio. Vio a la mujer, no a la futura exesposa. Sus ojos recorrieron el vestido, el cabello suelto cayendo en suaves ondas, el perfume de ella, el mismo que usaba cuando se conocieron, flotando en el aire. «Gracias», dijo, la voz un poco ronca. Cogió el vaso, sus dedos rozaron los de ella. Una corriente eléctrica, débil, pero innegable, pasó entre ellos. Beatriz volvió a su asiento, el corazón martillándole contra las costillas. El juego era peligroso. Cada paso en falso la haría sumergirse aún más en el pozo de la humillación. Pero la visión del deseo, aunque fugaz en sus ojos, la impulsó.
Se reclinó en la silla, cruzando las piernas lentamente, la tela de seda subiendo por su muslo. «Sabes, estaba recordando nuestro primer viaje a París», comenzó, la voz baja y melódica. «De aquella noche en que nos perdimos en Montmartre y terminamos bailando en la calle al son de un acordeón. Me dijiste que yo era la mujer más hermosa que habías visto». Gustavo bebió un trago generoso de whisky, la mirada fija en ella. La máscara de empresario indiferente estaba comenzando a resquebrajarse. «Eso fue hace mucho tiempo, Vía». El apodo se escapó, íntimo y cargado de historia. «No parece tanto tiempo». Ella susurró, se levantó de nuevo y caminó hasta la ventana, dándole la espalda, sabiendo que él la observaría. Su silueta contra las luces de la ciudad era una imagen poderosa. Sentía la mirada de él quemándole la espalda. La duda comenzó a corroerla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Mendigando migajas de atención de un hombre que la cambiaría por otra al día siguiente? La vergüenza la inundó, pero la empujó al fondo. ¡No! Era su última carta. Se dio la vuelta y lo encontró de pie, a pocos metros de ella. La atmósfera estaba cargada, densa de deseo contenido y años de recuerdos. Él dio un paso hacia ella. Ella, en un movimiento instintivo de autoprotección, mezclado con una estrategia cruel, dio un paso atrás, una sonrisa enigmática en sus labios. La caza y el cazador habían intercambiado papeles. La confusión en el rostro de él era evidente. Él la quería, y eso lo estaba volviendo loco. «¿Qué estás haciendo, Beatriz?», preguntó, la voz tensa. «Solo preparando las bebidas», respondió inocente, caminando de vuelta al bar. «Creo que ambos necesitamos otro trago». Esta vez, cuando se inclinó sobre la mesa para coger el vaso de él fue más rápido. Su mano agarró su muñeca, firme. La otra mano fue a su cintura, tirando de ella con una fuerza que la dejó sin aliento. En un movimiento fluido, él la sentó en su regazo. La descarga del contacto, piel contra piel, calor contra calor, incendió el aire. «No juegues conmigo», gruñó, el rostro a centímetros del de ella, el aliento cálido con olor a whisky. El corazón de ella se disparó. Miedo, excitación, triunfo. Una mezcla peligrosa. Abrió la boca para hablar, para decir su nombre, para preguntar qué significaba aquello. Pero él fue más rápido. Cubrió la boca de ella con la suya, un beso abrumador, hambriento, que no pedía, sino que tomaba. Era un beso de añoranza, de rabia, de un deseo que ambos creían muerto y enterrado. Sus manos recorrieron su espalda, su cabello, tirando de ella aún más cerca, como si quisiera fusionarla con él. Las manos de ella, que al principio se resistieron, se rindieron, agarrándose a los anchos hombros de él, correspondiendo al beso con la misma intensidad desesperada. Intentó separarse por un segundo, para respirar, para entender. «Gustavo, nosotros», comenzó a decir, la voz temblorosa. Él puso un dedo sobre sus labios, silenciándola. «No hables», susurró. Los ojos oscuros y llenos de una emoción cruda que ella no veía hacía años. «Solo por esta noche no hables». Y allí mismo, en el comedor, con los platos de la última cena aún en la mesa y la música como único testigo, se amaron. No fue tierno, fue urgente, casi salvaje. Una colisión de cuerpos y almas que intentaban, en un acto final y catártico, decir todo lo que las palabras ya no podían expresar. Cuando terminó, el silencio que se instaló era aún más pesado que antes. Gustavo la apartó suavemente de su regazo. Se levantó, se pasó la mano por el cabello en un gesto de profunda confusión.
y caminó, sin mirar atrás, hacia el dormitorio. El sonido de la ducha encendiéndose fue como un cubo de agua fría en la piel febril de Beatriz. No dijo nada, ninguna palabra de consuelo, de arrepentimiento, de esperanza. Minutos después, ella lo oyó acostarse en la cama. El silencio del cuarto era un grito. Beatriz permaneció en la sala, el cuerpo dolorido, el vestido de seda arrugado, el maquillaje corrido por las lágrimas que ahora fluían libremente. Lo había logrado. Había despertado el deseo en él. Había tenido una última noche, pero el resultado era el mismo. Él se fue, refugiándose en el silencio del dormitorio, dejándola sola con los destrozos de su último intento. Miró el reloj. Pasaba de la medianoche. En menos de 10 horas estarían en una sala estéril, con abogados como testigos, firmando el fin de todo. Su llanto era silencioso, un sollozo contenido de quien sabe que ya no hay nada más que hacer. La batalla estaba perdida, una mezcla de arrepentimiento por haber hecho lo que hizo. Ahora solo quedaba esperar la ejecución. En el dormitorio, Gustavo miraba el techo. Su cuerpo le dolía. Su mente era un torbellino. El celular en la mesa de noche vibró, iluminando el nombre Bianca en la pantalla. Miró, sintió un nudo en el estómago y por primera vez en meses lo ignoró. Se giró de lado, cerró los ojos y se sumergió en un sueño inquieto. El olor de Beatriz aún en su piel. La confusión sembrada en su alma. No lo sabía, pero aquella noche, lo que él creía que era un punto final, era en realidad una coma. Una coma que cambiaría todo. La noche no trajo sueño, solo una vigilia larga y dolorosa. Beatriz vio las primeras luces del día pintar el cielo de gris a través de la ventana de la sala, el mismo gris que sentía en el alma. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva para el fin oficial. Ella no lo esperó. Se levantó del sofá donde había pasado la noche, tomó una ducha rápida y se vistió con la precisión de un soldado preparándose para la batalla final. Un traje de lino beige, elegante e impersonal. Una armadura para ocultar las grietas por dentro. Antes de las 7, ya había salido del apartamento, dejando atrás el olor a whisky y desilusión. Gustavo despertó con el sonido de su propia alarma. El lado de Beatriz en la cama estaba intacto, frío. Se sentó, la cabeza pesada, y la noche anterior lo golpeó como una ola. La imagen de ella en el vestido de seda, el beso hambriento, la rendición mutua en el sofá de la sala. Una locura, una indecisión torturante comenzó a corroer su determinación. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba aquello? Antes de que pudiera profundizar en el torbellino de sus pensamientos, el teléfono sonó. Bianca, la voz de ella, era como un rayo de sol, vibrante y llena de promesas. Pensando en ti, mi campeón, no puedo esperar por nuestra noche. Tengo una sorpresa que te encantará. Las palabras de ella eran un bálsamo para su ego herido y su confusión. Eran fáciles, sin complicaciones. Eran el futuro que había elegido. La vacilación se disipó, sustituida por la lógica fría que lo guiaba en los negocios. Lo que sucedió con Beatriz fue un desliz, una despedida inadecuada. Nada más. Cuando llegó al bufete de abogados, Beatriz ya estaba allí, sentada en un sillón de cuero, la postura erguida, el rostro una máscara de neutralidad. Sus ojos se encontraron por un instante a través de la sala de reuniones. Vio el dolor detrás de la fachada de ella y sintió una punzada de algo que podría ser culpa o quizás solo pena, pero era demasiado tarde. Los abogados entraron.
Los papeles fueron puestos sobre la mesa. La pluma parecía pesar 1 tonelada en su mano, pero él firmó. Y luego ella firmó, sin una palabra, sin una última mirada. Estaba hecho, con la cabeza palpitante, incapaz de encarar un día de trabajo. Gustavo hizo lo único que parecía tener sentido. Llamó a Bianca. Necesitaba olvidar la noche anterior. Necesitaba ahogarse en la belleza y la ligereza que ella ofrecía. Y ella estaba deslumbrante, como siempre, esperándolo en su apartamento moderno y minimalista. El encanto superficial de ella era el antídoto perfecto para la profundidad complicada que acababa de dejar atrás. Mientras tanto, Beatriz buscaba refugio en el único puerto seguro que le quedaba, el apartamento de Clara. Tan pronto como la puerta se cerró, la armadura se derrumbó. Le contó todo a su amiga, la voz embargada de vergüenza. Me humillé, Clara. Me ofrecí a él. Y al final, nada cambió. El llanto vino, convulsivo y liberador. Clara la abrazó, dejándola vaciar todo el dolor. Después de horas, exhausta, Beatriz regresó al apartamento que ahora era solo suyo. Un palacio silencioso y vacío. Aquella noche, su celular vibró. Un mensaje de Gustavo. Bia, perdóname por la noche de anoche. No fue justo contigo. Espero que estés bien. El mensaje fue un golpe en el estómago, un intento cobarde de limpiar su propia conciencia. Ella tecleó y borró docenas de respuestas furiosas, pero, al final, solo apagó el celular. Las semanas siguientes se arrastraron en una niebla de apatía. Beatriz intentaba encontrar un nuevo ritmo, una nueva rutina. Pero una mañana, al oler el café, una ola de náuseas la dobló por la mitad. Al principio, lo ignoró. Estrés. El cuerpo reaccionando al trauma emocional de la separación. Pero las náuseas persistieron, convirtiéndose en compañeras matutinas indeseadas. Clara, creo que algo anda mal, dijo por teléfono. La voz temblaba. Tengo estas náuseas hace días y mi menstruación está retrasada. Amiga, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? La voz de Clara era una mezcla de shock y excitación. Es imposible, respondió Beatriz rápidamente, aferrándose a la lógica. Uso DIU hace años. Nunca ha fallado. Los DIU no son 100% infalibles, Bia. Nada lo es. La posibilidad, antes impensable, comenzó a instalarse en su mente como una semilla de pánico y asombro. Compró una prueba de farmacia, las manos temblándole tanto que apenas podía abrir el paquete. El resultado apareció en menos de 1 minuto. 2 líneas. Positivo. El mundo de Beatriz dejó de girar. Embarazada. A los 40 años, divorciada de una noche de desesperación que debería haber sido el punto final. La vida, en su ironía cruel e impredecible, le había jugado la broma definitiva. Mientras tanto, Gustavo se sumergía de lleno en su nueva relación. Bianca era la pareja perfecta para el empresario exitoso. Bonita, joven, sociable y ambiciosa. Eran la pareja del momento en los eventos sociales. La imagen del éxito. Él se convencía de que estaba feliz, de que habían tomado la decisión correcta. Beatriz necesitaba hablar con él. No por esperanza, sino por obligación. Era el padre. Llamó. La llamada cayó en el buzón de voz. Gustavo, soy Beatriz. Necesito hablar contigo, es importante. Él no devolvió la llamada. Intentó de nuevo al día siguiente. Él contestó. La voz apresurada. Bia, estoy en medio de una reunión. No puedo hablar ahora. Ella insistió. Es urgente, Gustavo. Él prometió devolver la llamada.
Nunca llamó. La frialdad de él, la indiferencia, la transformaron de dolida a furiosa. ¿No le daría ni 5 minutos de su precioso tiempo? Después de todo, la paciencia de ella se agotó. Si no la atendía, ella lo obligaría a leer. Con los dedos temblando de rabia y el corazón latiendo descontrolado, abrió la aplicación de mensajes, encontró su contacto y tecleó la frase que lo cambiaría todo para siempre. Gustavo, ya que no tienes tiempo para atenderme, te lo diré por aquí. Estoy embarazada. Apretó enviar y miró la pantalla, observando la pequeña notificación que confirmaba la entrega del mensaje. El mundo, una vez más, se quedó en silencio, a la espera de la explosión. El mensaje brilló en la pantalla del celular de Gustavo, y por un instante, las palabras no tuvieron sentido. Estoy embarazada. Leyó 1, 2, 3 veces. El sonido de la sala de reuniones, donde su socio presentaba proyecciones de ganancias para el proyecto de la central en Bahía, desapareció, sustituido por un zumbido agudo en sus oídos. Embarazada. Beatriz, imposible. Con permiso, señores. 1 minuto, dijo, la voz saliendo tensa y extraña. Se levantó abruptamente, ignorando las miradas curiosas, y caminó a grandes zancadas hacia el pasillo, el corazón martilleándole en el pecho. Marcó el número de ella, la impaciencia haciendo temblar sus dedos. Beatriz, dijo tan pronto como ella contestó, sin un saludo. ¿Qué broma es esta? ¿Embarazada? ¿Cómo así? ¿Y el DIU? Pasamos 10 años sin pensar en hijos, y ahora, justo ahora, ¿sucede esto? La torrente de preguntas salió atropellada, una mezcla de pánico e incredulidad. Al otro lado de la línea, la voz de Beatriz era fría y controlada, un contraste flagrante con el caos que se había instalado en él. No es una broma, Gustavo. La culpa, si es que existe una, es nuestra. Del DIU que falló. O quizás el destino tiene un sentido del humor enfermizo. No lo sé. Solo te lo cuento porque eres el padre. No te preocupes. No voy a estorbar tu vida nueva y perfecta. La ironía en la última palabra era cortante. Pero... comenzó, sin saber qué decir. Pero nada. Ella lo interrumpió. Voy a seguir con la gestación y con mi vida. Solo pensé que tenías el derecho de saber. Y con eso colgó. Gustavo se quedó parado en el pasillo, el celular en la mano, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volvió a la reunión, pero no escuchó ni una palabra más. Su mente era un remolino, un hijo, un bebé. Con Beatriz, la mujer de quien acababa de divorciarse para vivir un romance arrollador con otra. La situación era tan absurda que parecía el guión de una película. Aquella noche, Bianca notó el cambio. Él estaba distante, callado, la mirada perdida en el vacío. ¿Pasó algo en el trabajo, mi amor?, preguntó, pasando sus uñas pintadas de rojo por su brazo. No, nada. Solo el proyecto de la central. Mucha presión, mintió, incapaz de compartir un secreto que ni él mismo podía procesar. Al día siguiente, lo primero que hizo fue llamar a Beatriz. ¿Hiciste solo la prueba de farmacia?, preguntó, la voz cargada de una esperanza que él mismo no admitía. Esas cosas pueden salir mal. Necesitas ir a un médico, hacer un ultrasonido para estar segura. Ya está agendado, respondió ella. Seca. Para hoy por la tarde. Un impulso que no pudo controlar se apoderó de él. Yo voy contigo. Quiero oír lo que el médico tiene que decir. En la clínica, el aire era pesado. Se sentaron lado a lado en la sala de espera. Dos extraños unidos por una circunstancia surreal. Cuando los llamaron, Gustavo no perdió tiempo. Incluso antes de que el médico comenzara el procedimiento, él ya estaba cuestionando. Doctor, ¿cómo es posible esto?
Ella usa un DIU hace años. ¿Cuál es el porcentaje de falla? Existe la posibilidad de que sea un error. Beatriz se encogió en la silla, sintiéndose como una pieza en exhibición, su cuerpo y su vida siendo diseccionados por la desconfianza de él. Aquel interrogatorio le dolía, la incomodaba profundamente. Señor, las fallas ocurren, aunque son raras. Vamos a verificar, dijo el médico con paciencia profesional, antes de volverse hacia Beatriz. Vamos a empezar. La sala se quedó en silencio, excepto por el suave sonido del aparato de ultrasonido deslizándose sobre el vientre de Beatriz. Gustavo observaba el monitor, una pantalla blanca y negra y granulada que no le decía nada. Se sentía un intruso, un espectador de algo que ya no le pertenecía. Y entonces sucedió. El médico subió el volumen y un sonido rítmico y acelerado llenó la sala. Tum, 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 rápido, fuerte, inconfundible. El sonido de un corazón, un pequeño, minúsculo corazón, latiendo dentro de Beatriz. En ese instante, algo dentro de Gustavo se rompió. El sonido atravesó su armadura de escepticismo y lógica, golpeándolo en un lugar que creía haber sellado para siempre. La misma duda abrumadora que había sentido la noche anterior al divorcio regresó con una fuerza brutal. La realidad de aquella vida minúscula, una parte de él, una parte de ella, lo golpeó de lleno. Su trance fue interrumpido por la vibración del celular en su bolsillo. Lo cogió instintivamente. Un mensaje de Bianca. Era una foto. Una selfie íntima, provocativa, tomada en el espejo del dormitorio, con una leyenda que decía: «Tu tarde de amor te está esperando». Ven, el shock fue violento. De un lado, el sonido puro y milagroso de una nueva vida. Del otro, la imagen cruda y seductora de la pasión carnal, el sagrado y el profano colisionando dentro de él. Su mente entró en cortocircuito. La confusión era tanta que sintió un mareo. La consulta terminó. El médico confirmó el embarazo, estimando el tiempo de gestación. Coincidía perfectamente con aquella última noche. No había dudas. Gustavo salió de la clínica como un autómata. No miró a Beatriz. No dijo una palabra. Solo caminó hacia su coche, la cabeza girando. Debería ir a la oficina. Debería trabajar. Debería pensar. Pero no podía. Necesitaba una fuga, un escape de aquella realidad aplastante. Encendió el coche y, en lugar de girar a la derecha, en dirección a la empresa, giró a la izquierda. Condujo a alta velocidad. El sonido del corazón del bebé todavía resonando en sus oídos. La imagen de Bianca quemando en su mente. Condujo directamente al apartamento de ella. Para la tarde de amor prometida, en un intento desesperado de usar el cuerpo para silenciar el alma. El apartamento de Bianca era un santuario de la modernidad. Todo en tonos blancos y grises, con ventanas que iban del suelo al techo. Era un escenario perfecto para la pasión que ella ofrecía. Intensa, visualmente deslumbrante, pero sin el desorden de la emoción profunda. Gustavo se entregó a lo que ella le había prometido en la foto, buscando en el calor de su cuerpo un antídoto para el frío que se había instalado en su alma. Hizo el amor con ella, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia, atrapados en una sala de ultrasonido al sonido rítmico de un corazón que no era el suyo. Después, acostado en la cama de sábanas impecables, miraba el techo mientras Bianca hablaba animadamente sobre un evento en el club de tenis. Él solo la sentía, la mente a la deriva. «Gustavo, ¿me estás escuchando?», preguntó ella, chasqueando los dedos frente a su rostro.
Estás en otro planeta hoy. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera inventar una excusa, su celular vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de su socio. Ricardo. Reunión mañana, 8. Necesitamos definir tu viaje a Bahía. La resistencia de los residentes está creciendo. Tienes que ir allí, pasar una temporada, ser el rostro del proyecto y convencer a esa gente de vender. Es la fase más crítica, la central. El ambicioso y polémico proyecto de energía solar que consumía su vida profesional. Sabía que sería un desafío monumental. La iniciativa se vendía al público y a los inversores como un hito de la energía verde, un paso hacia el futuro. Pero, entre bastidores, la realidad era más sucia. Solo él no lo sabía. Para que la enorme central fuera construida, cientos de familias de pequeños agricultores y ribereños que vivían en esas tierras desde hacía generaciones tendrían que ser removidas. La presión para que vendieran sus propiedades por valores irrisorios era inmensa. Bianca, viendo la expresión seria en su rostro mientras leía el mensaje, asumió haber encontrado la causa de su distracción. Es el proyecto de Bahía, ¿verdad? Es por eso que estás tan preocupado. Él se agarró a la excusa como un náufrago a una tabla. Sí, es complicado. Tendré que ir allí por un tiempo, resolver las cosas personalmente. El rostro de ella se iluminó. Genial, yo voy contigo. Una temporada en el interior de Bahía, qué delicia. Podemos pasear también, y yo te ayudo a relajarte después de estos días estresantes. La idea lo incomodó, pero no tenía energía para discutir. La presencia de Bianca sería una distracción, un escudo contra la soledad y los pensamientos que lo acechaban. Al día siguiente, un deber que no podía posponer lo llevó hasta la puerta del apartamento que un día fue suyo. Beatriz abrió. El clima entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y del recuerdo del ultrasonido. Vine a avisar que voy a pasar una temporada fuera, dijo, sin conseguir mirarla directamente. En Bahía, por trabajo. Pero si necesitas cualquier cosa de verdad, solo llámame. Ella solo asintió, los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera a sí misma y a la vida que llevaba. La confusión de él era palpable. No era el empresario frío y decidido, ni el amante apasionado. Era un hombre dividido, perdido entre dos mundos. El silencio se extendió, incómodo. Entonces, movido por un impulso que atropelló su razón, dio un paso adelante. ¿Puedo?, preguntó, la voz baja, la mirada fija en su vientre, que aún no tenía un volumen visible, pero que para él, ahora, contenía el universo. ¿Puedo sentir? Beatriz dudó por un instante, el cuerpo tenso, pero había una vulnerabilidad tan cruda en su pedido que no pudo negarse. Descruzó los brazos y asintió lentamente, con una delicadeza que la sorprendió. Él extendió la mano y la posó suavemente sobre su vientre prominente. La mano de él era grande y cálida. Cerró los ojos, como si intentara, a través del toque, conectarse con aquel misterio. Beatriz, contagiada por el momento, cerró los suyos también. Por un instante, no había Bianca, no había divorcio, no había dolor. Solo estaban los tres, allí, en el silencio del apartamento. Una lágrima solitaria escapó y se deslizó por el rostro de Beatriz. Se la secó rápidamente, disimulando, pero él sintió el leve temblor de su cuerpo. Gustavo abrió los ojos y apartó la mano, súbitamente y con vergüenza, como si hubiera invadido un territorio sagrado. La realidad volvió con fuerza total. «Yo tengo que irme», dijo, la voz embargada.
Se dio la vuelta y se fue, dejando a Beatriz parada en la puerta, la mano de ella ahora en el lugar donde estuvo la de él, sintiendo un calor que no era físico. Partía hacia Bahía para construir su imperio, pero dejaba atrás el inicio de un legado que apenas comenzaba a comprender. Semanas se transformaron en meses. El vientre de Beatriz, antes un secreto guardado bajo la tela, comenzó a asomar, una curva suave e innegable de vida nueva. Con ella, un propósito inesperado también comenzó a florecer. La apatía que la había consumido después del divorcio dio lugar a una energía inquieta. No sería solo la exesposa embarazada de un millonario. Necesitaba ser Beatriz nuevamente. Fue Clara quien le mostró el camino. «Pía, vi esto y pensé en ti», dijo la amiga, mostrándole el sitio web de una pequeña ONG llamada Raíces Vivas. Raíces Vivas. La organización denunciaba los impactos socioambientales de grandes proyectos en el interior de Bahía y, más específicamente, luchaba contra la presión ejercida por la gigante de energía solar de Gustavo. El nombre de su empresa saltó de la pantalla, pero, en lugar de dolor, Beatriz sintió una chispa de indignación. ¿A dónde buscaba un consultor? Alguien con experiencia en diseño y decoración para un proyecto innovador. Ayudar a las familias que se resistían a vender sus tierras, a revitalizar sus casas de forma sostenible, usando materiales locales y técnicas que valorizaran su cultura. Era una forma de fortalecer la identidad de la comunidad, de hacer que sus casas fueran más que ladrillos, sino símbolos de resistencia. Era su antigua profesión, renacida con un alma. Sin dudar, se postuló. Su experiencia y pasión por el proyecto le garantizaron el puesto. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en la polvorienta y soleada ciudad de Río das Contas, Gustavo se hundía en un pantano de frustración. La temporada en Bahía se extendía y la resistencia de los residentes era mucho más feroz de lo que sus informes en São Paulo preveían. No eran solo paletos, como Bianca los llamaba con desdén. Eran personas con historias, con raíces clavadas en aquella tierra seca, pero fértil de significado. Bianca, que lo había acompañado, estaba aburrida. El sol que tanto quería era demasiado fuerte. Los insectos la irritaban y la falta de lujo y ambiente la ponía impaciente. «Gustavo, ¿por qué simplemente no ofreces más dinero a esta gente y terminas con esto de una vez?», decía ella, mientras hojeaba una revista de moda en el balcón de la posada de lujo donde estaban hospedados. Él, sin embargo, estaba empezando a ver las cosas de otra manera. En sus visitas a las comunidades, veía la dignidad en los ojos de un viejo agricultor que le ofrecía un vaso de agua, aun sabiendo que él estaba allí para tomar su tierra. Veía la belleza en las casas simples, pintadas con colores vibrantes, y escuchaba las historias pasadas de generación en generación. Eran cosas que el dinero no podía comprar y que su proyecto en nombre del progreso iba a destruir. La noticia de que la ONG Raíces Vivas había contratado a una nueva consultora para fortalecer la comunidad llegó a sus oídos como un problema menor, una piedra más en el zapato. Él y su socio, Ricardo, decidieron que la mejor estrategia sería una confrontación directa, una audiencia pública en la ciudad, donde presentarían los incuestionables beneficios del proyecto, con la esperanza de dividir la opinión pública y aislar a los resistentes. Beatriz viajó a Bahía sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Era la primera vez que viajaba sola en años. Con cada sacudida del pequeño avión que la llevaba al interior, sentía al bebé moverse, como si la animara.
Ella no sabía que estaba volando directamente al epicentro de la batalla de Gustavo. Su trabajo era con las familias, con la revitalización de las casas. La audiencia pública sería su primera aparición oficial, donde la ONG presentaría su proyecto de resistencia cultural. El día de la audiencia llegó, caliente y tenso. El gimnasio de la ciudad estaba abarrotado. De un lado, los ejecutivos de la empresa de Gustavo, de traje y con presentaciones de diapositivas pulidas. Del otro, los residentes, con sus ropas simples y rostros marcados por el sol y la preocupación. Bianca se sentó en la primera fila, junto a Gustavo, pareciendo una flor exótica en un jardín rústico. Cuando llegó el turno de la ONG de hablar, una mujer de mediana edad subió al escenario improvisado. Me gustaría llamar a nuestra nueva consultora, la mujer que nos está ayudando a probar que nuestras raíces tienen más valor que cualquier panel solar. Por favor, reciban a Beatriz Almeida. Gustavo se congeló. El nombre resonó en el gimnasio, pero para él sonó como una explosión. Vio cuando ella subió los escalones, su vientre prominente ahora imposible de esconder bajo el vestido ligero. Le faltó el aire. Bianca, a su lado, se volvió hacia él, los ojos desorbitados en shock y comprensión. ¿Es ella, tu ex? ¿Apenas se separó y ya está embarazada? Siseó, la voz llena de veneno. Apenas sabía ella que el hijo era de Gustavo, pero Gustavo apenas la oyó. Sus ojos estaban fijos en Beatriz, la mujer que había dejado atrás, la mujer que creía segura y tranquila en São Paulo. Estaba allí, en medio de su guerra, como la líder inesperada del ejército enemigo. Beatriz se detuvo frente al micrófono, el corazón latiéndole fuerte. Miró a la multitud, y su mirada se cruzó con la de Gustavo. Por un segundo, el mundo entero pareció desaparecer. Vio el shock en su rostro, la confusión, la presencia de Bianca a su lado. El dolor la golpeó, pero ella lo canalizó. No estaba allí por él, estaba allí por aquellas familias y por el hijo que llevaba. Con voz firme comenzó a hablar, no sobre números o contratos, sino sobre dignidad, sobre lo que significa tener una casa construida por ese pueblo, sobre el olor de la tierra después de la lluvia, sobre el derecho de pertenecer a un lugar. Su discurso era apasionado, real. Gustavo la observaba, paralizado. La mujer que había intentado olvidar estaba más fuerte, más radiante y más poderosa que nunca. Y estaba embarazada de su hijo, luchando directamente contra el mayor proyecto de su vida. El conflicto entre la razón fría de los negocios y la emoción abrumadora que lo invadía comenzó a destrozarlo allí mismo, en público, bajo la mirada de cientos de personas. Estaba en guerra, pero de repente ya no estaba seguro de a qué lado del campo de batalla realmente pertenecía. El discurso de Beatriz cayó sobre el gimnasio sofocante como una lluvia inesperada en el sertón. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Los residentes la miraban con una nueva esperanza en los ojos. Ella había dado voz a su alma. Del otro lado, los ejecutivos se miraban, desconcertados. Su estrategia, basada en gráficos y promesas de dinero, había sido desarmada por el arma más poderosa de todas, la emoción genuina. Gustavo seguía de pie, paralizado. La voz de Bianca a su lado era un zumbido irritante y distante. ¿Vas a dejar que haga eso, Gustavo? Di algo. Destruye su argumento. Si no, vamos a tener que pasar más tiempo aquí en esta tierra caliente y llena de mosquitos. Pero no podía. Miraba a Beatriz, que ahora bajaba del escenario, siendo inmediatamente rodeada
y abrazada por los residentes, y no veía a una adversaria. Veía a la mujer que conocía las historias detrás de cada objeto de su casa. La mujer que lloró cuando el perro de la familia murió. La mujer que ahora llevaba a su hijo. Y ella estaba radiante. El embarazo y la nueva causa le habían dado un brillo, una fuerza que él no veía hacía años. Una fuerza que él mismo, con su indiferencia, había ayudado a apagar y que, irónicamente, ahora florecía en oposición a él. La audiencia terminó en caos. Los residentes, fortalecidos por el discurso, comenzaron a gritar lemas. «Nuestras raíces no están a la venta». Ricardo, su socio, lo jaló del brazo. «Tenemos que salir de aquí. Esto fue un desastre». En la confusión de la salida, Bianca lo confrontó, el rostro rojo de furia. «¿Así que eso era? ¿Tu secretito? ¿Tu exesposa embarazada aquí, haciéndose pasar por la salvadora de los pobres? Me hiciste una idiota, Gustavo». «Bianca, ahora no», dijo él, la mente todavía en un torbellino. «Ahora sí», gritó ella, atrayendo miradas. «No voy a quedarme aquí para ser humillada. Me cansé de este fin del mundo y me cansé de tus secretos. Se acabó, Gustavo. Vuelvo a São Paulo en el primer vuelo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y marchó hacia la salida, dejándolo solo en medio del torbellino que él mismo creó. Pero ella estaba segura de que él gritaría para llamarla. Su partida apenas lo afectó, y ella se enfadó aún más. La mente de él estaba en otro lugar. Necesitaba hablar con Beatriz. La divisó afuera, conversando con un grupo de agricultores. Caminó hacia ella, pero fue interceptado por un señor con sombrero de cuero y mirada severa. «¿Qué quiere usted con ella? ¿No ha hecho suficiente daño por hoy?» Beatriz oyó la conmoción y se giró. Sus ojos se encontraron con los de Gustavo, por encima de los hombros de los residentes que la protegían. Había una barrera humana y emocional entre ellos. «Déjenlo pasar», dijo ella, la voz tranquila, pero firme. Se apartaron, renuentes, y los dos quedaron frente a frente. El sol del final de la tarde, proyectando largas sombras entre ellos. «¿Qué estás haciendo aquí, Beatriz?», preguntó, la voz ronca. «¿Qué crees? Estoy trabajando. Encontré algo en lo que creo. Algo más grande que decorar apartamentos de lujo para personas que ya tienen todo». La indirecta lo golpeó. La pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí, Gustavo? ¿Intentando quitarles lo poco que estas personas tienen? No lo entiendes. Es progreso, es energía limpia, generará empleos. Comenzó a recitar el discurso corporativo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. ¿Progreso para quién?, ella replicó, los ojos chispeando. «Para tus inversores en São Paulo. ¿Y estas familias? ¿Qué sucede con ellas? ¿Se convierten en estadísticas en tus informes?». La verdad en sus palabras lo desarmó. Se quedó en silencio por un momento. Entonces su mirada descendió a su vientre. «Nuestro hijo», susurró. «Te estás poniendo en riesgo en medio de esta confusión». Una sonrisa amarga tocó los labios de Beatriz. «Por primera vez en la vida, Gustavo, no me estoy sintiendo en riesgo. Me estoy sintiendo viva. Y quiero que nuestro hijo nazca en un mundo donde las personas luchan por aquello en lo que creen. Un legado un poco diferente de una central construida sobre la historia de otros. ¿No crees?». Cada palabra de ella era un golpe. Él, el poderoso empresario, estaba siendo reducido a un hombre sin argumentos, confrontado por una verdad que había intentado ignorar. Quería acercarse, quería tocarla, pero sabía que no tenía ese derecho. Aquella noche, en una cena tensa con Ricardo y los principales inversores locales, la presión sobre Gustavo aumentó. «Necesitas controlar a tu exesposa», dijo Ricardo entre dientes. «Se ha convertido en el símbolo de la resistencia. Los medios locales ya la están llamando la madre de la tierra. Esto es un desastre de relaciones públicas». Durante la conversación,
Uno de los inversores, después de algunas copas de vino, dejó escapar algo que hizo que la sangre de Gustavo se helara. Lo bueno es que el informe de impacto ambiental que encargamos suavizó bien la cuestión de la contaminación del suelo. Si los datos reales se filtraran sobre los residuos de los paneles y el efecto en el nivel freático, el proyecto sería enterrado antes de empezar. Contaminación del suelo. Residuos. Gustavo sintió una ola de náuseas. Confrontó a Ricardo tan pronto como estuvieron a solas. ¿Qué historia es esta de datos ocultos? ¿Tú sabías esto? Ricardo se encogió de hombros. Gustavo, todo gran proyecto tiene sus atajos. Es el costo del progreso. No pensaste que sería todo limpio y perfecto, ¿verdad? En ti, en ese momento, cayó en la cuenta. No era solo el rostro del proyecto. Era el peón, el tonto útil que creía en la fachada verde, mientras la suciedad real era barrida debajo de la alfombra. Estaba siendo manipulado, tanto como las familias que intentaba remover. La rabia lo consumió. Rabia de Ricardo, de los inversores, pero principalmente de sí mismo. Salió del restaurante sin decir a dónde iba. Condujo sin rumbo por los caminos de tierra, el polvo subiendo bajo la luz de la luna. Detuvo el coche frente a la pequeña casa donde sabía que Beatriz estaba hospedada. Una de las casas que ella ayudaba a revitalizar. Las luces estaban encendidas. Necesitaba hablar con ella. No como el presidente de la empresa, no como el exmarido, sino como un hombre que acababa de descubrir que estaba luchando la guerra equivocada, del lado equivocado, y que la única persona que parecía ver la verdad era la mujer que había herido tan profundamente. Bajó del coche, el corazón en la boca, y caminó hacia la puerta. No tenía un plan, solo una certeza. Necesitaba su ayuda. Beatriz abrió la puerta y lo encontró parado allí, bañado por la luz amarilla del balcón, el polvo del camino en sus zapatos caros. La figura del empresario implacable había desaparecido, dando paso a un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de que ella pudiera decir cualquier cosa, él habló, la voz baja y cargada, de una emoción que la tomó por sorpresa. Vía, ¿puedo darte un abrazo? ¿Puedo? La pregunta fue tan inesperada, tan desarmada, que rompió la resistencia de ella. No respondió con palabras, solo dio un paso a un lado, permitiendo que él entrara. En el silencio de la pequeña sala, él la envolvió en sus brazos. No fue un abrazo de pasión o deseo, sino de pura y absoluta necesidad. Era el abrazo de un hombre perdido buscando un puerto. La sostuvo con fuerza, como si ella fuera la única cosa real en un mundo de mentiras, y hundió el rostro en su cabello. El olor de ella, la solidez de su cuerpo, era un bálsamo para su alma atormentada. Cuando se separaron, la mirada de él descendió a su vientre. «Él está ahí», susurró, más para sí mismo que para ella. Bajó la mano, vacilante, y la posó suavemente sobre su vientre prominente. «Lo eché a perder todo, Vía, todo», y entonces las palabras brotaron. Le contó sobre la conversación con el inversor, sobre la contaminación del suelo, sobre los informes fraudulentos, sobre la manipulación de Ricardo. Le contó cómo se sentía un tonto, un peón en un juego sucio que él mismo ayudó a crear. Beatriz escuchaba en silencio, el shock inicial dando paso a una comprensión sombría. La codicia detrás del proyecto era aún peor de lo que ella imaginaba, y Gustavo, el hombre que ella siempre veía como el maestro del juego, también era una víctima de él. «Necesito ver, con mis propios ojos», dijo al final,
la mirada determinada. Necesito que me lleves a uno de esos lugares, uno de los más afectados. Necesito entender lo que estaba a punto de destruir. Al día siguiente, partieron juntos en su coche, dejando atrás un rastro de polvo e incertidumbre. El viaje fue tenso al principio, el aire pesado con años de heridas y meses de conflicto. Pero a medida que se adentraban en el sertón, las barreras comenzaron a caer. Él preguntó sobre el embarazo, sobre los antojos, sobre sus miedos. Ella, por su parte, lo oyó hablar de sus propias frustraciones, de la presión de los inversores, de la soledad en la cima. Se detuvieron en una pequeña comunidad ribereña, un puñado de casas de barro anidadas a la orilla de un arroyo que, según los informes que Gustavo ahora sabía que eran falsos, sería afectado. Un señor llamado Celos recibió con la hospitalidad simple de quien tiene poco que ofrecer, pero ofrece de corazón. Les mostró su huerto, el lugar donde su familia plantaba y cosechaba desde hacía 5 generaciones. Habló del agua, no como un recurso, sino como una entidad viva, una madre que alimentaba la tierra. Beatriz veía un Gustavo que no conocía. No era un empresario arrogante, sino un hombre que escuchaba con atención, que hacía preguntas con humildad, que miraba al suelo con una vergüenza genuina. Estaba viendo, quizás por primera vez, el rostro humano detrás de sus planes de negocios. Mientras estaban sentados en el balcón de la casa de Ceusé, tomando un café fuerte y dulce, Beatriz sintió un movimiento súbito y fuerte dentro de sí. Un pequeño espasmo, una voltereta interna. Contuvo la respiración, los ojos desorbitados. ¿Qué pasa?, preguntó Gustavo, preocupado. Él se movió. Susurró, una sonrisa maravillada extendiéndose por su rostro. Fue la primera vez. De verdad, sin pensar, ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Estate quieto», dijo. Esperaron en silencio. Y entonces vino de nuevo. Un pequeño pero distinto, puntapié contra la palma de su mano. En ese momento, bajo el sol de Bahía, el mundo exterior desapareció. Gustavo miró a Beatriz, los ojos brillando con una emoción cruda, y ella vio en él, no al exmarido que la había herido, sino al padre de su hijo, compartiendo un milagro. El miedo a lastimarse todavía estaba allí, pero por primera vez, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar a su lado. Las semanas siguientes fueron un huracán. Gustavo usó su rabia y su conocimiento del sistema para luchar por dentro. Confrontó al consejo de la empresa, presentó las pruebas del fraude y con la ayuda de abogados que Beatriz conocía a través de la ONG, propuso un nuevo plan. Un proyecto menor, readecuado, que respetaba las tierras de las comunidades y creaba un fondo de preservación permanente, gestionado por los propios residentes. Llegó el día de presentar el nuevo plan. El mismo gimnasio, la misma comunidad, pero la atmósfera era completamente diferente. Era un evento de celebración, de reconciliación. Gustavo estaba en el escenario, no como un conquistador, sino como un socio. Hablaba sobre responsabilidad, sobre reparación, sobre un futuro donde progreso y tradición pudieran caminar juntos. Beatriz lo observaba desde la primera fila, el corazón lleno de un orgullo que la sorprendía. Se levantó para aplaudir y, en ese momento, sintió una punzada aguda y una ola de calor bajar por sus piernas. Miró hacia abajo en shock. Su bolsa se había roto. El bebé estaba llegando semanas antes de lo previsto. El pánico se apoderó del rostro de Gustavo cuando la vio. Saltó del escenario y corrió hacia ella. «¿Qué pasa?
¿Qué sucedió? Mi bolsa se rompió. Ella logró decir, la respiración corta. El caos se instaló. En medio de la conmoción, Gustavo la tomó en sus brazos y la llevó al coche. Abriéndose camino entre la multitud, condujo a alta velocidad hacia el pequeño hospital local, el corazón angustiado latiendo más fuerte que el motor del coche. Sostuvo su mano todo el tiempo, susurrando palabras de aliento, el miedo a perderla, a perder al bebé. Superando todo, las horas siguientes fueron un borrón de dolor, miedo y espera. Finalmente, el llanto fuerte y saludable de un recién nacido resonó por el pasillo. Cuando la enfermera lo llamó, entró en la sencilla habitación y vio a Beatriz, exhausta, pero radiante, sosteniendo un pequeño envoltorio. «Es un niño», dijo ella, la voz débil, pero feliz. «Antonio». La enfermera puso al pequeño Antonio en los brazos de Gustavo. Era tan pequeño, tan frágil. Al mirar aquel rostro arrugado, aquellas manitas perfectas, el mundo de Gustavo se reconfiguró. Todas las batallas corporativas, los millones, los proyectos, todo pareció insignificante. Lloró, no un llanto silencioso, sino sollozos fuertes y convulsivos de un hombre que se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. En aquella sencilla habitación de hospital, lejos del lujo y del poder, él entendió. Su mayor legado no era una central de energía solar, era aquella pequeña vida en sus brazos. Era la mujer increíble que la había traído al mundo. Era la familia que casi destruye y que por un milagro estaba teniendo la oportunidad de empezar de nuevo. La luz del atardecer en Bahía pintaba el cielo con pinceladas de naranja y rosa. Un espectáculo diario que Gustavo y Beatriz ahora veían desde el balcón de la sencilla casa que habían alquilado. No era un ático en São Paulo, pero para ellos era el paraíso. Meses habían pasado desde el nacimiento de Antonio. Meses que parecieron una vida entera, repletos de una paz que ambos creían haber perdido para siempre. No volvieron a la antigua vida. En cambio, la vida vino a ellos. Gustavo, manteniendo su posición en la empresa, pasó a gestionarlo todo de forma remota, insistiendo en supervisar personalmente la implementación del nuevo proyecto de la central. Quería estar cerca. Quería garantizar con sus propios ojos que cada promesa hecha a la comunidad sería cumplida, que no se tomaría ningún atajo. Su presencia constante allí ya no era la de un supervisor, sino la de un vecino, un socio. La relación entre él y Beatriz no se reanudó con un gran gesto romántico, sino reconstruida día tras día en pequeños actos de confianza y cuidado. En las noches en que él se levantaba para calmar el llanto de Antonio, en los desayunos silenciosos en que sus miradas se encontraban sobre la cabeza de su hijo, en el respeto mutuo que ahora guiaba cada conversación. El amor que resurgió no era la pasión febril del pasado, sino algo más profundo, más sólido, forjado en el fuego de la crisis y templado por el perdón. ¿Sabes? La experiencia transformadora los llevó a un nuevo sueño conjunto. Juntos, crearon la Fundación Raíces Vivas, canalizando parte de las ganancias del nuevo proyecto y sus propios recursos para apoyar a otras pequeñas comunidades. La fundación no solo financiaba proyectos sostenibles, sino que escuchaba las necesidades locales, respetando la cultura y el conocimiento ancestral de la tierra. Beatriz, con su sensibilidad y experiencia, lideraba la iniciativa, mientras Gustavo usaba su visión de negocios para garantizar que fuera autosostenible e impactante.
La alegría de ellos era palpable. Gustavo se descubrió un padre completamente enamorado. Se maravillaba con cada sonrisa, cada balbuceo de su figlio baianiño, hijo baiano, como lo llamaba con orgullo. Llevaba a Antonio en un sling, mientras caminaba por las aldeas presentándolo a los residentes, que lo recibían con un cariño genuino. Ya no era el doctor Gustavo, el empresario de fuera. Era el padre de Antonio, el marido de Beatriz, uno de ellos. El pequeño Antonio, con sus ojos curiosos y sonrisa fácil, se convirtió en el símbolo vivo de aquel nuevo comienzo. Era la prueba de que de los mayores dolores pueden nacer las mayores alegrías, de que un error puede ser el catalizador para la redención. Era el vínculo que unía no solo a sus padres, sino a dos mundos que antes parecían irreconciliables. En el corazón del interior de Bahía, donde el sol besa la tierra y el tiempo corre a un ritmo propio. Una historia que había comenzado con la amargura de la traición, el dolor de la separación y la inminencia del fin, se había transformado. Floreció en una jornada de reparación, no solo de un matrimonio, sino de una comunidad, y probó que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Un amor reconstruido sobre el respeto, una familia unida por un propósito y un legado que no se mide en cifras, sino en vidas transformadas. ¿Y bien? ¿Te gustó esta emocionante historia de amor, perdón y un nuevo comienzo? Si te emocionaste con la jornada de Beatriz y Gustavo, no te lo guardes solo para ti. Deja tu like para que sepa que te gustó y quieres más historias como esta. Compártela con aquella persona que adora un buen romance, lleno de giros. Y lo más importante, si todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de las próximas historias que están por venir. Tu apoyo hace toda la diferencia. Muchas gracias y hasta la próxima.